Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. En esta ocasión seguimos desarrollando los contenidos de la unidad 2 que están relacionados con divisibilidad y números primos. Y en esta ocasión particular vamos a hablar sobre el máximo común divisor, que es uno de los conceptos importantes que vamos a estar trabajando a lo largo de esta unidad y a lo largo de todo el curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hasta el momento hemos visto, ¿verdad?, cómo funciona el algoritmo de la división que de alguna manera, ¿verdad?, nos permite encontrar este cociente y este resto. Y el caso particular, cuando el resto es cero, hablamos de que hay un número que divide a otro, ¿verdad? Y ese es el concepto de divisibilidad. Por ejemplo, yo sé que el 2 divide al 10 porque el 10 es 2 por 5, es decir, existe un entero tal que cuando se multiplica por 2 nos da 10, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento y hemos estado viendo algunas propiedades relativas a la divisibilidad. Bueno, ahora lo que tenemos que hablar es el concepto de divisor, qué es lo que vamos a entender por el divisor de un número y empezar a jugar con algunas propiedades interesantes relacionadas con este concepto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es lo que entendemos por un divisor y por el conjunto de divisores de un número entero. ¿Ok? Entonces, sea A un número entero distinto de cero. ¿Ok? Supongamos que A es distinto de cero. Entonces, vamos a definir el conjunto de divisores de A, que lo vamos a denotar con una D minúscula y una A abajo de subíndice, como el siguiente conjunto. Es decir, ¿quién va a ser el conjunto de divisores de A? El conjunto de divisores de A van a ser todos los X en Z, tales que X divide A. ¿Ok? Ese es el conjunto de los divisores. ¿Sí? Y cada elemento de este conjunto va a ser un divisor de A. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente el concepto de divisor. Un divisor de un número es un número que lo divide. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores del 10? Por ejemplo, un divisor del 10 podría ser, por ejemplo, el menos 10. Claro, porque menos 10 divide a 10. Efectivamente, 10 es menos 10 por menos 1. ¿Qué otro número? El menos 5 divide al 10, ¿verdad? También el menos 2 divide al 10, el menos 1 divide al 10 y también los positivos, los respectivos positivos, ¿no? El 1 divide al 10, el 2 divide al 10, el 5 divide al 10 y el mismo 10 divide al 10. ¿Ok? Y en este caso particular parece ser que no hay más divisores, por lo tanto yo puedo decir que el conjunto de divisores del 10 va a ser el menos 10, el menos 5, el menos 2, el menos 1, el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Ok? Ese es el conjunto de divisores del 10. Fíjense que cuando hablamos de divisores puede ser tanto un número positivo como un número negativo. Los divisores no tienen por qué ser exactamente números positivos. Por la definición es simplemente cualquier número que lo divida. ¿Ok? Y si lo divide, entonces puede ser negativo también, sin ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, este es el concepto del conjunto de los divisores, ¿ok? Y cada elemento de este conjunto se va a llamar un divisor del elemento A, ¿sí? Fíjate que aquí estamos considerando que A es distinto de cero. ¿Por qué? Porque si A es igual a cero, entonces el conjunto de divisores es el conjunto de los enteros, porque nosotros ya demostramos que todos los números dividen al cero, ¿verdad? Nosotros probamos que para todo X en Z, X divide a cero. ¿Verdad? Por lo tanto, el conjunto de divisores del cero van a ser todos los enteros finalmente. Entonces, la situación más interesante ocurre cuando los números no son el cero, porque ahí el conjunto es finito, entonces hay que ver cómo los encontramos y ya se empieza a poner un poquito más entretenido esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. ¿Qué es un divisor? Un divisor es simplemente un número que divide a otro. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Bueno, como ya habíamos visto, el conjunto de divisores, ¿verdad? Contempla a todos los enteros que dividen a un número. Y estos pueden ser positivos o negativos. ¿Ok? Es decir, como lo vimos acá, podemos tener divisores negativos y también podríamos tener divisores positivos. Fíjense que nunca va a estar el cero. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que al único entero al que divide el cero es al mismo cero. Es decir, el cero divide al cero y no divide a nadie más. Y como estamos suponiendo que A es distinto de cero, este divisor nunca va a estar. Así que en realidad en el conjunto de divisores van a haber números positivos y números negativos, pero el cero jamás. ¿Ok? Entonces, muchas veces, si bien es cierto, tenemos divisores de ambos signos, mayores y menores que cero,
hay situaciones en las que nos interesa trabajar solamente con algunos. A lo mejor nos interesa trabajar solo con los positivos o a lo mejor nos interesa trabajar solo con los negativos. Entonces, para eso tenemos una notación especial. ¿Ok? Si nosotros queremos los divisores positivos de un número, usamos la misma notación que antes, pero arriba le ponemos un más. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los divisores positivos del 10, que en este caso serían solamente el 1, 2, el 5 y el 10. Y si queremos los divisores negativos, bueno, ponemos la misma notación y arriba ponemos un menos. Entonces, aquí serían los mismos, pero serían los negativos, ¿no? Los divisores del 10, pero negativos. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las notaciones que vamos a estar utilizando en este curso. Si ustedes se ponen a investigar o si se ponen a leer bibliografía, algunos libros de teoría de números, probablemente se encuentren con notaciones distintas para el conjunto de divisores, ¿ok? Hay libros que usan una notación, hay libros que usan otra notación, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Nosotros en este curso vamos a utilizar esta notación para el conjunto de divisores. Pero insisto, si ustedes están leyendo algún libro de la bibliografía que puedan encontrar, probablemente el conjunto de divisores va a utilizar otra letra o otra forma de notar el conjunto. ¿Ya? La idea va a ser análoga, evidentemente, o sea, la forma en la que uno lo denote no cambia mucho. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Vamos a utilizar nosotros esta anotación, nos vamos a casar con esta anotación y la vamos a estar utilizando, pero hay que entender que probablemente en algún libro se utilice otra letra o otra forma de escribirlo, pero no, es exactamente el mismo concepto, ¿ok? Bien, ¿qué podemos decir entonces del conjunto de divisores? A ver, empecemos a estudiar este conjunto que puede ser bastante interesante. Vamos a borrar acá y vamos a empezar a estudiar el conjunto de los divisores para ver si podemos sacar alguna conclusión interesante. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en los videos anteriores nosotros demostramos, ¿verdad? Que si yo tengo que D divide A, es decir, si D es un divisor de A, nosotros probamos que el valor absoluto de D es menor o igual al valor absoluto de A. ¿Verdad? Nosotros demostramos eso, ¿no? Si D divide A y A es distinto de cero, insisto, porque si no vamos a tener infinitos divisores, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que necesariamente este número que está acá, el que está dividiendo, es más pequeño en valor absoluto o igual que el número al que estamos dividiendo. ¿Qué es lo que nos indica esto? Esto nos indica que el conjunto de divisores de un número entero está acotado superiormente. Claro, porque fíjate, si X pertenece al conjunto de divisores de A, entonces necesariamente el valor absoluto de X tiene que ser menor o igual al valor absoluto de A. ¿Por qué? Porque si X pertenece al conjunto de divisores de A, X tiene que dividir a A. Y entonces va a ocurrir lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que el valor absoluto de X es menor o igual que el valor absoluto de A. Esto nos indica que el conjunto de divisores de un número entero está acotado superiormente. ¿Verdad? Y si está acotado superiormente, entonces tiene máximo, ¿ok? Aquí en los enteros, todo conjunto acotado superiormente tiene un máximo. Eso es algo que evidentemente se tiene que demostrar, ¿verdad? Eso de hecho va a ser parte, yo no lo voy a demostrar porque va a estar en la guía de ejercicios de esta unidad número 2, ¿ok? Pero eso sería una tarea o un ejercicio. Hay que demostrar que todo subconjunto no vacío de los enteros, podríamos trabajar con los enteros positivos, si no hay problema, ¿verdad? Pero en realidad para cualquier conjunto de enteros que esté acotado superiormente tiene un máximo, ¿ok? Entonces eso habría que probarlo, ¿verdad? Insisto, esto va a estar en la tarea, así que yo no lo voy a demostrar, pero se cumple para los números enteros, ¿ok? Entonces, si el conjunto de los enteros divisores de A está acotado, tiene que tener un máximo. Ahora entonces la pregunta interesante es, ¿cuál es el máximo divisor de un número? Si yo tengo un número A cualquiera, A es un entero cualquiera, menos el cero obviamente, entonces, ¿cuál será el divisor más grande que tiene un entero A? El máximo divisor de un número. Bueno, nosotros ya demostramos antes, ¿verdad? Que para cualquier entero A, el A divide a A, ¿verdad? Un número se divide a sí mismo y el menos A también divide a A, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo tengo el 2, yo sé que el 2 divide al 2 y que el menos 2 divide al 2. Eso lo demostramos. La demostración es bastante sencilla, lo vimos en los videos anteriores.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjate que para cualquier entero A, independiente, ¿verdad? De cuál sea el signo que tenga A, siempre el mismo y el que tiene el signo contrario lo van a dividir. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el más grande? Bueno, el más grande va a ser el positivo. ¿Cómo yo me aseguro de tomar el positivo? Con el valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un entero A, el valor absoluto de A va a dividir a A, porque el valor absoluto es positivo. Y este va a ser el más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, si X divide A, X tiene que ser menor o igual al valor absoluto de A. Como el valor absoluto de A divide a A, me va a quedar que el valor absoluto de A es menor o igual al valor absoluto de A y esto se cumple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el valor absoluto de A es el más grande, es el divisor más grande de un número entero. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el divisor más grande de un número entero, es el valor absoluto del mismo número. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos diciendo aquí de alguna manera. Por ejemplo, yo quiero saber, a ver, ¿cuál será el divisor más grande del 26? Bueno, el divisor más grande del 26 es el valor absoluto de 26, que es el mismo 26. No hay ningún divisor más grande. ¿Ok? El 26 es el más grande. ¿Y cuál será el divisor más grande de menos 89? El valor absoluto de menos 89, que es 89. Este es el divisor más grande del menos 89. ¿Se fijan? Entonces, fíjate que si nosotros de alguna manera queremos encontrar el divisor más grande de un número, la respuesta es bastante sencilla, es bastante trivial. Es el valor absoluto del mismo número y se terminó el problema. Entonces, la verdad es que encontrar el divisor más grande de un número no es una pregunta tan interesante porque es bastante fácil de responder. La pregunta, la idea es como hacernos preguntas que sean un poquito más difíciles o un poquito más interesantes, más desafiantes. Entonces, ahora yo me podría preguntar, ¿qué pasa si en vez de que yo tome un número y encuentre su divisor más grande, tomo, por ejemplo, dos números y busco cuál es el divisor común más grande? Entonces ahí la pregunta ya se empieza a poner un poco más interesante, porque ya no es tan trivial. Si yo, por ejemplo, tomo el 40 y tomo el 52, a ver, ¿cuál será el divisor más grande que tienen en común estos dos números? Ya, ahora ya la pregunta no es tan trivial porque yo no podría decir, es el valor absoluto del 40, por ejemplo. No, porque el 40 no es un divisor del 52. Entonces tiene que ser el valor absoluto de 52. Tampoco, porque el 52 no divide el 40. Entonces ya la pregunta no es tan trivial. Podrá ser 2, podrá ser 3, podrá ser 4. Yo sé que tiene que ser más pequeño, porque los divisores de un número sí o sí tienen que ser más pequeños. Y de hecho, no solamente eso. Si yo quiero encontrar el divisor más pequeño, ¿verdad? O más bien dicho, el divisor más grande común de los dos, tiene que ser más pequeño que el más pequeño de los dos, ¿verdad? O sea, si yo quiero encontrar un divisor de estos dos, para que yo pueda encontrar un divisor del 40, yo sé que ese divisor tiene que ser más pequeño que 40. Y si quiero encontrar un divisor del 52, ese divisor tiene que ser más pequeño que 52. Ahora, si yo quiero encontrar un divisor común, se supone que tiene que dividirlos a ambos. Por lo tanto, D tiene que ser más pequeño que 40 y D tiene que ser más pequeño que 52. O sea, finalmente el divisor común tiene que ser más pequeño que el mínimo entre los números que estemos considerando. Ya, entonces ya de partida por ahí ya sabemos algo. Si yo quiero encontrar un divisor común al 40 y al 52, tengo que buscar números más pequeños que el 40. ¿Verdad? Sí o sí tienen que ser más pequeños que el mínimo. Porque, por ejemplo, el 41 a lo mejor podría dividir al 52, pero no va a dividir al 40, porque los divisores del 40 tienen que ser más pequeños. Entonces, siempre los divisores comunes van a ser más pequeños que el mínimo. Ya, entonces eso nos da una pequeña facilidad, pero sigue siendo una respuesta difícil de responder. O sea, con eso no nos alcanza para decir mucho. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si en vez de que yo quiera encontrar el máximo común divisor entre dos números, quiero encontrar el máximo común divisor entre tres, o entre cuatro, o entre cinco? ¿Se fijan? O en general, entre n números enteros, ¿cómo yo encuentro el máximo común divisor entre n números enteros? Evidentemente eso es algo bastante más complejo de responder. Entonces, esa pregunta ya es más interesante. ¿Verdad? Entonces, eso es lo eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué ocurre si ahora queremos buscar el máximo divisor común a dos o más números enteros?
si tenemos n números enteros distintos de cero, entonces todo divisor común de, ¿verdad? Debe ser menor que el mínimo de los números enteros que tenemos, ¿verdad? Que el mínimo valor absoluto, ¿ok? Que es lo que tenemos acá, es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Porque si es más grande que alguno de estos de acá, automáticamente ya no va a ser divisor que sea más pequeño. Entonces ya imposible que ocurra eso. Sí o sí, el máximo común divisor tiene que ser más pequeño que el mínimo, pero eso no nos alcanza, ¿verdad? Para decir cuál es. Entonces, de alguna manera, necesitamos una metodología, necesitamos una definición, necesitamos teoremas que nos ayuden a calcular los divisores comunes y encontrar el máximo, que es el que más nos interesa. Entonces, todo esto es lo que motiva la siguiente definición. Vamos a partir estudiando el máximo común divisor para dos números enteros y después lo vamos a generalizar y vamos a ver cómo se calcula o cómo se define para más números enteros. ¿Ok? Que la idea va a ser muy análoga. Entonces, dice acá, sean A y B enteros, no ambos nulos, ¿verdad? Se define el máximo común divisor de A y B y se denota así, máximo común divisor entre A y B, que también entre otros libros simplemente ponen A, B, así como un par ordenado, ¿ya? A mí no me gusta mucho esa notación porque se confunde con el par ordenado quizás, y yo prefiero tener notaciones más específicas. Entonces nosotros vamos a usar esta notación, ¿ok? Vamos a utilizar MCD, que significa máximo común divisor, entre A y B, ¿ok? Y el máximo común divisor, ¿verdad? Va a ser el único entero que verifica estas dos condiciones. ¿Ok? Este va a ser el máximo común divisor. Va a ser el único entero, el único número entero que verifica estas dos condiciones. Primero, para que nosotros tengamos que el máximo común divisor, lo primero que tenemos que verificar es que sea un divisor común, ¿verdad? O sea, si D es el máximo común divisor entre A y B, tiene que primero ser un divisor común. Entonces, ¿cómo digo eso? Que D tiene que dividir a A y D tiene que dividir a B. Eso es un divisor común, ¿verdad? Que los divida a los dos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo la primera, la primera parte de la definición. Me está diciendo que el máximo común divisor es un divisor común, que lo divide a los dos. Y lo segundo que tengo que pedir es que sea el más grande, que sea el divisor más grande. Entonces, ¿cómo indico eso? Bueno, si existe otro divisor común, si C divide A y C divide a B, se supone que nuestro máximo divisor común tiene que ser más grande que este de acá. Entonces aquí yo digo que C tiene que ser menor o igual que D. Y eso es lo que me está diciendo la segunda condición. ¿Se fijan? Esta es la definición que nosotros tenemos para el máximo común divisor. Primero, tiene que dividir a los dos para que sea un divisor común. Y después, si hay otro divisor común, D tiene que ser más grande, ¿verdad? Para que sea el máximo, ¿sí? Esa es la definición que nosotros tenemos para el máximo común divisor. Y resulta que el número entero que verifica esta condición es único. Es decir, hay un solo máximo común divisor. No hay dos, no hay tres, no, hay un único. Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo sé que es único? Bueno, eso se puede demostrar y es bastante sencillo. A ver, supongamos que D es el máximo común divisor entre A y B. Entonces, este D tiene que cumplir las dos condiciones, ¿verdad? D divide a A y D divide a B para que sea un divisor común. Y además, si C divide A y C divide a B, entonces C tiene que ser más pequeño que D, porque D se supone que es el divisor más grande. Ya, vamos a demostrar que este divisor es el único. Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que hay otro. Supongamos que hay otro, vamos a ponerle D', que cumple las mismas condiciones. ¿Ya? Supongamos que D' también es el máximo común divisor de aire. Entonces, si es máximo común divisor, también tiene que cumplir las mismas condiciones, ¿no? D' tiene que dividir a A y D' tiene que dividir a B. Y también, si C divide A y C divide a B, entonces C tiene que ser más pequeño que D'. ¿Verdad? Porque tiene que cumplir las condiciones, digamos, de la definición. Bueno, fíjate en lo siguiente. Nosotros estamos suponiendo que D es máximo común divisor. Entonces yo sé que D divide a A y D divide a B. Pero aquí me dice que si yo tengo un entero que divide a y divide a B, tiene que ser más pequeño que D', porque D' se supone que es el máximo común divisor. Ah, entonces como D divide a y D divide a B, D tiene que ser menor o igual que D'. D tiene que ser menor o igual que D'.
Ya, pero ahora fíjate que se cumple la misma condición al revés. Mira, D' divide a A y D' divide a B. Pero por la definición de D, dice acá, si C divide a A y C divide a B, es decir, si tengo un número que divide a los dos, tiene que ser más pequeño que D. Como D' divide a los dos, D' tiene que ser más pequeño que D. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Fíjate, D es menor o igual que D' y D' es menor o igual que D. Ah, entonces, como tengo los dos menor o igual, la única posibilidad es que D sea igual a D'. Entonces, este D en realidad no eran D distintos, eran iguales. ¿Se fijan? Por lo tanto, el máximo común divisor es único, porque si existe otro número que cumple las mismas condiciones, es el mismo D. ¿Se fijan? No es un D distinto. Eso es lo que me está diciendo esta demostración. Entonces, efectivamente, el máximo común divisor entre dos números es único y es el entero que cumple estas dos condiciones. La primera me dice que es un divisor común y la segunda me dice que es el más grande de todos los divisores. ¿Ok? Insisto, esta pregunta es mucho más interesante que la que nos estábamos haciendo al inicio, porque al inicio ya vimos que el divisor más grande de un número es el valor absoluto del mismo. Entonces es una pregunta que digamos, que se puede responder fácilmente. Pero si ahora yo quiero buscar el máximo divisor común a dos números, ya se empieza a poner esto un poco más interesante, ya no es una respuesta tan trivial, ¿verdad? Y de alguna manera nos exige tener un poquito más, ¿verdad? Nos exige de alguna manera buscar un poquito más, va a ser algo un poco más complejo y al mismo tiempo más interesante, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a intentar hacer un ejemplo, vamos a intentar pillar el máximo común divisor entre dos números. Vamos a partir con números pequeñitos, porque evidentemente si tenemos números muy grandes vamos a tener muchos divisores y se va a complicar un poco la cosa. Entonces, vamos a pillar el máximo común divisor entre 10 y 12. Ya, lo primero que tenemos que hallar son los divisores de cada número, ¿ya? Los divisores del 10 y los divisores del 12. Bueno, los divisores del 10 ya lo sabíamos, ¿no? Eran el -10, el -5, el -2, el -1, el 1, el 2, el 5 y el 10. Ya, ¿y cuáles serán los divisores del -12? El mismo -12, de ahí está el -6, el -4, el -3, el -2, el -1 y los positivos que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok? Esos son los divisores del 12. Ya, ahora queremos encontrar el máximo común divisor. Entonces, lo primero que tenemos que hallar son los divisores comunes entre estos dos números. Es decir, ¿qué divisores tienen en común? ¿Cuáles son los divisores que comparten? ¿Cómo se encuentra eso? Se encuentra haciendo la intersección de estos conjuntos, ¿no? ¿Verdad? La intersección entre los divisores del 10 y los divisores del 12 me va a decir cuáles son los divisores que tienen los dos en común. Entonces podemos ver, a ver qué divisores tienen en común. Fíjate, tienen en común el -2, el -1, el 1 y el 2. Y no hay más divisores comunes, porque el 10 tiene como divisor al 5 y al -5, pero el 12 no. Y tiene en común al -10 y al 10, pero el 12 no. Y al revés, el 12 tiene al -3, -4, 6, 12 3, 4, 6, 12 y no son divisores del 10. Por lo tanto, los únicos divisores comunes son los que tenemos ahí. Vendrían siendo el -2, el -1, el 1 y el 2. Y ahora la pregunta es, ¿cuál será el máximo de estos divisores? El máximo va a ser el 2. ¿Se fijan? Por lo tanto, el máximo común divisor entre 10 y 12 va a ser 2. Ahí está. Y este entero cumple las dos condiciones. Primero, ¿es un divisor común? Sí, efectivamente es un divisor común, ¿verdad? Y ahora, si hay otro número que divida los dos, entonces este divisor tiene que ser el más grande. Efectivamente, el 2 es el más grande, porque fíjate, el -2 también es un divisor común, pero el -2 es más pequeño que el 2. El -1 también es un divisor común, pero el -1 es más pequeño que el 2. El 1 también es un divisor común, pero el 1 es más pequeño que el 2. Y el 2 es un divisor común y el 2 es menor o igual que el 2. O sea, el 2 es el único número que cumple las condiciones, por lo tanto es el máximo común divisor. ¿Se fijan? Entonces ya aquí, insisto, calcular el máximo común divisor entre dos números se vuelve más interesante. La pregunta ahora es cómo, de alguna manera, podemos encontrar
una metodología que nos permita hallar de manera sistemática al máximo común divisor. Porque esta metodología como de encontrar los divisores de uno, encontrar los divisores del otro, intersectar y después ver cuál es el más grande, sirve cuando los números son pequeños. Porque cuando los números son pequeños hay pocos divisores. Pero si yo tengo un número que es más grande, por ejemplo, si yo quisiera calcular el máximo común divisor entre el 1500 y el 890, va a ser más complejo porque vamos a tener muchos divisores más. Entonces se vuelve más complejo hacer esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontramos algún método que nos permita encontrar el máximo común divisor de una manera más sencilla, más fácil? ¿Ok? Entonces, para eso tenemos el siguiente lema. Vamos a demostrar este lema y después vamos a ver cómo se aplica. ¿Ok? Dice acá lo siguiente. Sean A y B números enteros, no ambos nulos. Si A es igual a B por Q más R, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo yo sé que efectivamente A lo puedo escribir como B por Q más R? Por el algoritmo de la división, ¿verdad? Eso nosotros ya lo sabemos, lo demostramos al inicio de la unidad. Entonces, aquí estamos usando de alguna manera el algoritmo de la división. Bueno, si A se puede escribir de la forma A igual a B por Q más R, entonces, ¿qué es lo que me asegura el teorema? Bueno, lo que me asegura el lema. El lema me dice que el máximo común divisor entre A y B, es decir, entre A y B, es exactamente lo mismo que calcular el máximo común divisor entre B y R. Aquí puse B, esta era una R. Es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre B y R. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Entonces, este procedimiento nos va a facilitar mucho los cálculos. ¿Por qué? Porque cada vez que apliquemos este lema, el máximo común divisor de los números que estemos buscando se va a ir haciendo más pequeño, los números se van a ir haciendo más pequeños. Entonces, esto nos va a facilitar mucho encontrar el máximo común divisor cuando se trate de números más grandes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando el algoritmo de la división. ¿Se fijan? Entonces ya aquí se empieza a poner esto más interesante. Fíjense que es una aplicación del algoritmo de la división. Así que el algoritmo de la división es un teorema que es bastante importante. Vamos a hacer la demostración. Evidentemente esto hay que demostrarlo. La verdad es que es bastante sencillo. Ok, supongamos que A y B son números enteros, no ambos nulos. Ya, por el algoritmo de la división, yo sé que existen dos números enteros, Q y R, tales que B, o sea, A es igual a B por Q más R, y además 0 es menor o igual que R, menor que B. Bueno, valor absoluto de B, ¿no? Vamos a poner el valor absoluto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por definición, yo sé que el máximo común divisor entre B y R, ¿verdad? Vamos a calcular primero el máximo común divisor entre B y R y vamos a ver qué condiciones cumple este máximo común divisor. Bueno, yo sé que el máximo común divisor entre B y R tiene que ser un divisor de los dos. Es decir, el máximo común divisor entre B y R tiene que dividir a B y también tiene que dividir a R. Máximo común divisor entre B y R tiene que dividir a R. ¿Verdad? Tiene que dividirlos a los dos porque se supone que es un divisor común. Entonces, lo que sea el máximo común divisor, divide a B y divide a R. Ya, pero ¿qué más nosotros sabemos? Nosotros demostramos en alguno de los videos anteriores, cuando hablamos de combinaciones lineales, ¿se acuerdan? Nosotros demostramos que si yo tengo un número que divide a y un número que divida B, entonces este número divide a cualquier combinación lineal que nosotros tengamos de esos números, a cualquiera, para todo X y Y en Z. Eso lo demostramos creo que en el video anterior. Entonces, si el máximo común divisor divide a B y divide a R, tiene que dividir a cualquier combinación lineal de esos números. ¿Ok? Entonces yo podría decir perfectamente que el máximo común divisor entre B y R va a dividir, por ejemplo, a B por Q más R por 1, ¿verdad? Yo sé que esto ocurre porque el máximo común divisor divide a cualquier combinación lineal. Entonces, si yo escojo el Q y lo multiplico por B, escojo el 1 y lo multiplico por R, entonces yo sé que eso se va a cumplir. Yo sé que el máximo común divisor lo va a dividir, ¿verdad? Esto ya está demostrado. Pero fíjense, B por Q
más R por 1. Aquí tenemos B por Q más R. ¿Quién es B por Q más R? Ah, acá lo tenemos. B por Q más R es A. Por lo tanto, el máximo común divisor entre B y R tiene que dividir a A, ¿verdad? Tiene que dividir a A, cosa que es bastante interesante. Ahora, fíjate qué es lo que tenemos. Miren, yo sé que el máximo común divisor entre B y R divide a A y divide a B. Por lo tanto, el máximo común divisor entre B y R tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre A y B, ¿verdad? Porque el máximo común divisor entre A y B es el más grande. Entonces, si yo tengo otro divisor común, tiene que ser más pequeño. Como el máximo común divisor entre B y R divide A y divide a B, tiene que ser más pequeño que el máximo común divisor entre A y B. ¿Se fijan? Aquí lo que estamos utilizando es la segunda condición, esta de acá, esta. La segunda condición, digamos, del máximo común divisor. ¿Ok? Esta de acá. Si yo tengo un divisor común de A y B, entonces ese divisor común tiene que ser más pequeño que el máximo común divisor. Entonces aquí estamos haciendo eso. El máximo común divisor entre B y R es un divisor común de A y B, por lo tanto tiene que ser más pequeño que el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Y tenemos esta expresión que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a dejar esa expresión ahí guardadita porque la vamos a utilizar en un minuto más. Ya, ahora vamos a ver qué pasa con el otro máximo común divisor, ¿verdad? Aquí trabajamos con el máximo común divisor entre B y R. Vamos a trabajar ahora con el máximo común divisor entre A y B. Bueno, a ver, voy a ahorrar acá. Fíjate que la demostración aquí va a ser muy análoga. El máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a los dos, ¿verdad? El máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a A y tiene que dividir a B, porque es un divisor común, así que tiene que dividirlos a los dos. Bueno, si los divide a los dos, entonces tiene que dividir a cualquier combinación lineal de A y B. Otra vez por el mismo teorema que nosotros demostramos en el video anterior, si mal no recuerdo. Entonces el máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a cualquier combinación lineal que yo escoja entre A y B, a cualquiera. O sea, yo puedo escoger cualquier par de enteros, multiplicarlos por A y B y eso se va a dividir sí o sí. Entonces yo, por ejemplo, podría escoger el entero A por 1 más B por, no sé, menos Q, por ejemplo. Y se va a cumplir, efectivamente. O sea, aquí yo escogí el entero 1, el entero menos Q, los multipliqué por A y por B, y entonces yo sé que el máximo común divisor entre A y B divide a esa combinación lineal. Pero ahora, ¿qué es esto? Fíjate, A por 1 es A y B por menos Q es menos B por Q. ¿Y quién es A menos B por Q? Bueno, si vemos esta expresión de acá, fíjate, A es igual a B por Q más R. Si yo despejo R, R va a ser A menos B por Q, porque el B por Q pasa restando. Ah, entonces este A menos B por Q es lo mismo que R. Por lo tanto, el máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a R. Entonces ahora volvemos a hacer el mismo argumento de antes. Fíjate, el máximo común divisor entre A y B divide a B y también divide R, es decir, es un divisor común de B y R. Por lo tanto, el máximo común divisor entre A y B tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre B y R. ¿Sí? Tiene que ser menor o igual porque se supone que el máximo común divisor entre B y R es el más grande. Entonces, cualquier otro divisor común que haya es más pequeño que este de acá. Y entonces aquí estamos listos porque fíjate, ¿qué tenemos acá? Yo sé que el máximo común divisor entre B y R es menor o igual que el máximo común divisor entre A y B y al mismo tiempo el máximo común divisor entre A y B es menor o igual que el máximo común divisor entre B y R. Entonces, ¿cómo es posible que el primero sea menor o igual que el segundo y que el segundo sea menor o igual que el primero? La única opción que tienen es que sean iguales. O sea, sí o sí, el máximo común divisor entre A y B tiene que ser igual al máximo común divisor entre B y R. Y ahí está demostrado. ¿Se fijan? Ahí demostramos lo que nosotros queríamos. ¿Ok? Ahí está la prueba de este resultado. Entonces, este resultado, insisto, es muy interesante porque nos va a permitir calcular los máximos común divisores de una manera más sencilla. ¿Ok? Nos va a permitir simplificar, sobre todo cuando los números son más grandes. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver ahora lo que se conoce como el algoritmo de Euclides. ¿Ya? No es el algoritmo de la división, no. Este es el algoritmo de Euclides que está relacionado con el algoritmo de la división. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos aplicar sucesivamente, ¿verdad? El lema anterior para ir simplificando cada vez los números del máximo común divisor hasta que sean muy pequeños y sea muy sencillo de calcular. Por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular el máximo común divisor entre 442 y 94, por ejemplo. Ya, evidentemente hacer esto, calcular los divisores del 442, los divisores del 94, intersectarlo y buscar el más grande, sería súper complicado. Bueno, no complicado, pero nos demoraríamos un montón. Entonces, la idea es hacer algo más sencillo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el lema anterior. ¿Qué nos decía el lema anterior? Mira, voy a utilizar el algoritmo de la división. 442 va a ser igual a 94 por Q más R, ¿verdad? Eso ya lo sabemos por el algoritmo de la división. Tengo que encontrar el Q y tengo que encontrar el R. Ya, entonces vamos a encontrar el Q y el R. ¿Cómo los encontramos? Haciendo la división común que nosotros ya sabemos. Entonces, 442 dividido en 94. ¿Cuántas veces entra el 94 en el 442? Entra cuatro veces. Claro, porque el 100 entra cuatro veces y te sobra un poco más. Entonces el 94 también van a ser cuatro veces. Va a sobrar un poquito más nomás. A ver, ¿cuánto será 94 por 4? 4 por 4, 16. 9, 18, 27, 36 más 1, 37. 376. ¿Ya? 94 por 4 son 376. ¿Cuánto nos falta para llegar al 442? Bueno, ahí tendríamos que restar. 442 menos 376. Aquí pedimos al lado, este quedan 12, 12 menos 6 son 6. Aquí pedimos al lado, este queda 13, 13 menos 7 son 6, 3 menos 3, 0. Nos estarían faltando 66. Entonces ponemos el 66 debajo y fíjate que se terminó, ¿verdad? Ahí ya estamos listos, se terminó la división. Entonces aquí el cociente sería 4 y el resto sería 66. Por lo tanto, vamos a escribir este número utilizando esos datos. 442 va a ser 94 por el cociente, que era 4, más el resto, que es 66. Ya, ¿qué es lo que nos dice el lema anterior? Que el máximo común divisor entre 442 y 94 es lo mismo que el máximo común divisor entre 94 y 66. Entonces, vamos a calcular el máximo común divisor, ¿verdad? Entre 94 y 66. Máximo común divisor entre 94 y 66, porque es lo mismo. Este de aquí es el mismo que este de acá. Es exactamente el mismo, son los mismos, vale lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, fíjense cómo los números se van haciendo más pequeños. Fíjate como ya antes teníamos un 442, que era un número bastante grande, y ahora solamente tenemos un 94 y un 66. Siguen siendo números grandes, pero ya no tan grandes. ¿Se fijan? Se van haciendo más pequeños. Y ahora yo podría volver a aplicar el mismo lema y volver a utilizar el algoritmo de la división. Entonces 94 va a ser lo mismo que 66 por 1. Este es más fácil, ¿verdad? 66 por 1, ahí está el cociente, es 1, y el resto sería, nos faltarían 4 para llegar al 70, 20 para llegar al 90, ahí tenemos 24, y más los 4, 28. Ahí está, y el resto sería 28. ¿Qué me dice el teorema? El teorema me dice que el máximo común divisor entre 94 y 66, que es este que estamos calculando acá, es igual a calcular el máximo común divisor entre 66 y 28. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a calcular el máximo común divisor entre 66 y 28. Aquí me doy cuenta que puse MCM. Esa es otra cosa. Ya. Aquí estas cosas son iguales. Bueno, vamos a calcular este. Insisto, fíjense cómo los números se van haciendo más chicos. Podemos volver a aplicar el algoritmo de la división. 66 es lo mismo que 28, ahora va a ser por 2, ¿verdad? Porque ahí llegamos al 56 y nos faltarían 10 para llegar al 66. Entonces, el máximo común divisor entre 66 y 28 es lo mismo que el máximo común divisor entre 28 y 10. Aquí, estos son iguales. Bueno, ahora otra vez podemos seguir haciendo el mismo juego. 28 va a ser 10 por 2, que es 20, más 8. Entonces, este máximo común divisor
va a ser igual al máximo común divisor entre 10 y 8, ¿verdad? Va a ser el mismo. Bien, voy a bajar un poquito. Aquí, bueno, aquí ya son números bastante más pequeños, podríamos calcularlo, pero vamos a seguir usando el método. 10 es lo mismo que 8 por 1 más 2. Entonces el máximo común divisor entre 10 y 8 es el máximo común divisor entre el 8 y el 2. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el máximo común divisor entre el 8 y el 2? Bueno, fíjate que aquí el 8 es lo mismo que 2 por 4 más 0. Ah, fíjate que aquí llegamos al 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a ocurrir que el máximo común divisor entre el 8 y el 2 es lo mismo que el máximo común divisor entre el 2 y el 0. ¿Cuál es el máximo común divisor entre el 2 y el 0? Bueno, el 0 tiene, los divisores son todos los números y los divisores del 2 son solamente el menos 2, el menos 1, el 1 y el 2. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? El 2, el mismo 2. ¿Se fijan? Es el mismo 2. El máximo común divisor entre 2 y 0 es el mismo 2. ¿Ok? Que fíjense, casualmente, esta fue como la última etapa, ¿verdad? Casualmente, ese 2 era lo mismo que el resto anterior. Eso está bastante interesante, ¿ah? Eso está bastante curioso. Aquí está, entonces el máximo común divisor entre 2 y 0 es 2. Pero ahora tenemos esta cadena de igualdades. Como el máximo común divisor entre 2 y 0 es igual al máximo común divisor entre 8 y 2, y este es igual al máximo común divisor entre 10 y 8, y este es igual al máximo común divisor entre 28 y 10, y así yo me retrocedo acá, hasta que llegue al principal. Entonces, este máximo común divisor vale 2. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando este lema que demostramos aquí sucesivamente, varias veces. No es que lo aplicamos una sola vez, no. Se aplica y se aplica y se aplica y se aplica. ¿Por qué? Porque cada vez que aplicamos el algoritmo de la división, ¿verdad? Y nos quedamos con el b y el resto, los números se hacen más chicos. Entonces nosotros vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando. A veces vamos a tener que aplicar esto muchas veces, pero en algún momento vamos a llegar a números muy pequeños. En algún momento vamos a llegar a números muy pequeños. Y ahí el máximo común divisor va a ser muy fácil. Entonces cuando lo calculemos vamos a tener toda la cadena de igualdades hasta llegar al primer máximo común divisor que era el que queríamos calcular y con eso está listo. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, este algoritmo que nosotros hicimos acá, todo esto, este paso como de aplicar hartas veces el máximo común divisor, eso es lo que se llama el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Eso es lo que se llama el algoritmo de Euclides, que es el que voy a pasar a explicar ahora, pero que ya entendemos porque tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces dice acá, ya, queremos calcular el máximo común divisor entre A y B. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir a A como B por Q1 más R1, ¿verdad? Es decir, un cociente 1 más un resto 1, donde el resto está entre 0 y B. Ya, ¿qué ocurre? Si el resto es 0, ¿qué va a ocurrir? Que B va a ser un divisor de A y por lo tanto el máximo común divisor entre A y B va a ser B, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos ocurrió aquí al final? Cuando el resto era 0, ¿qué ocurría? Que el 2 era un divisor del 8 y por lo tanto el máximo común divisor entre 2 y 8 era el mismo 2, que fue lo que nos ocurrió acá. Eso es lo que me está diciendo ahí. O sea, finalmente, ¿qué es lo que me dice esto? Que si nosotros encontramos que en algún momento el resto es 0, nos detenemos inmediatamente y ya calculamos el máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser el número que, por que estamos dividiendo. ¿Qué ocurre si el resto no es 0? Bueno, si el resto no es 0, por ejemplo, aquí en el primer paso, nosotros aplicamos el algoritmo de Euclides y el resto que nos quedó no era 0. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hicimos? Usamos el lema. El máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y el resto 1. ¿Se fijan? El máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y el resto 1, que fue este de acá, ¿verdad? Y hicimos lo mismo con ese. Volvimos a usar el máximo común, o sea, el algoritmo de Euclides y hicimos lo mismo. Si el resto hubiese sido 0, nos deteníamos inmediatamente. Como no fue 0, volvimos a usar el lema anterior, se volvió a aplicar el algoritmo de la edición. Como el resto no fue 0, seguimos y seguimos y así uno sigue hasta que encontramos resto 0.
¿Se fijan? Esa es la idea del método de Euclides. ¿Ya? Es aplicar el lema anterior un montón de veces. Fíjese también otra cosa interesante. Fíjate que aquí en el primer paso, ¿verdad? A ver, y esto voy a borrar aquí un poco porque está lleno de líneas, como que no se entiende tanto. Uy, ahí se me fue un cerito. Ahora sí, ya, por ahí está un poco más limpio. Ya, fíjate también que ocurre otra cosa interesante. Nosotros sabemos que al aplicar el algoritmo de la división la primera vez, nos queda A es igual a B por el cociente 1 más el resto 1, y yo sé que ese resto 1 es menor que B, ¿verdad? Bueno, aquí al inicio, fíjate que estamos suponiendo que A es mayor que B y es mayor que cero, ¿ok? Estamos como suponiendo que el A es el más grande que el B, porque siempre aquí tenemos que tomar el más grande y ese se divide en el más chico, ¿verdad? Para que así podamos tener cociente y resto. Entonces, suponiendo que el A es más grande que el B, que el A es más grande que el B, fíjate qué ocurre. Tenemos que esta cadenita le tenemos que agregar esto, porque el B es más chico que el A. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto es más pequeño que el A. Es más pequeño que el A. Por lo tanto, calcular el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre B y el resto uno por el lema anterior. Y fíjate que el resto uno es más chico que el A. Por lo tanto, los números que van a ver aquí son más pequeños que los números que van a ver acá. Entonces, es lo que nosotros estamos observando en este método, que cada vez que aplicamos el lema anterior y calculamos un máximo común divisor, los números se van haciendo más pequeños, cada vez son más pequeños. Partimos con números grandes, el 442 y el 94, y al aplicar el siguiente paso, el máximo común divisor es más chico, tiene números más pequeños. Y el siguiente paso son números más chicos. Y en el siguiente paso son más chicos. Y después más chicos. Y así cada vez los números se van haciendo más pequeños que el máximo común divisor anterior. ¿Se fijan? Eso es lo que dice acá, ¿no? Que los números son más pequeños que los del máximo común divisor anterior. Bueno, entonces el método sigue. Otra vez ocurre lo mismo. Si el resto no es cero, uno vuelve a escribir, ¿verdad? Con el algoritmo de la división. Si el resto es cero, nos detenemos. Si no es cero, continuamos. Y así uno sigue, 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 hasta que en algún momento vamos a obtener un resto igual a cero. Cuando eso ocurra, ¿qué va a ocurrir? Que el máximo común divisor va a ser igual al resto anterior. ¿Ok? Cuando lleguemos al resto cero, el máximo común divisor va a ser el resto anterior. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió acá. Fíjate. A ver, aquí voy a borrar esto porque está lleno de líneas. Acá está. Se fijan, fuimos aplicando el máximo común divisor acá, después acá, después acá, después acá. Y cuando llegamos acá, encontramos el resto cero. Entonces, el máximo común divisor va a ser el resto que nos quedó en el paso anterior. ¿Se fijan? El Rn-1, el resto del paso anterior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está indicando el algoritmo de Euclides. Entonces, de esta manera vamos a poder calcular el máximo común divisor entre dos números de una manera más sencilla, con números que pueden ser mucho más grandes. ¿Ok? Es, ahí sí. Bien, entonces, como decía, la idea es utilizar este método hasta que encontremos un resto igual a cero. Una vez que se encuentra el resto igual a cero, entonces el máximo común divisor es el resto anterior. ¿Ok? Entonces, esta es la idea general que hay detrás de el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Podemos hacer un ejemplito más. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo, con esto finalizamos. Queremos calcular el máximo común divisor, por ejemplo, entre 82 y 54. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es escribir el 82 como 54 por 1. Aquí, ¿verdad? El cociente va a ser 1. Y después, ¿cuánto nos falta del 54, ¿verdad? Para llegar al 82. Bueno, sería 82 menos 54, que eso es 28. ¿Ok? Ahí nos queda 54 por 1 más 28. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a aplicar lo mismo, pero con el 54 y el 28. Entonces el 54 es 28 también por una, no, no puede ser por 2 porque 28 por 2 es 56, nos pasamos, ¿ya? Más el resto.
El resto en este caso, ¿verdad? Lo que nos va a faltar van a ser 26. ¿Ok? Otra vez, todavía no tenemos resto cero, así que hay que continuar. Tomamos el 28 y lo escribimos como con el algoritmo de la edición considerando el 26. Entonces 28 es lo mismo que 26 por 1 más 2. Todavía no tenemos resto cero, así que tomamos el 26 y lo escribimos en función del 2. Entonces aquí va a ser 26 es 2 por 13 más cero. Ah, aquí pillamos el resto cero. Por lo tanto, el máximo común divisor es el resto anterior. Este de acá es 2. Y listo. Y se terminó. ¿Se fijan? Entonces es bastante sencillo aplicar, digamos, el método. Cuando uno ya, digamos, va más ágil, uno pilla el máximo común divisor de una manera mucho más sencilla. Es simplemente ir aplicando el algoritmo de edición repetidas veces hasta que encontramos resto cero y el resto anterior va a ser el máximo común divisor. ¿Ok? Así que eso sería. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.